que pudieron. Hoy nos encontramos reunidos acá para comentarles acerca de mi trabajo final de ingeniería, llevado a cabo por quien les habla, Emanuel. Ahí arrancamos. Bueno, el mismo se tituló Adaptación de un sistema de inyección electrónica con motor de ciclo Otto con carburador, el cual consistió en... Fíjate en compartir pantalla porque no la están viendo la prueba. Ajá, bueno. Para ti. Parece que bueno, acá lo estoy viendo en pantalla completa, en la compu mía no sé si tienen problema. Ya voy con el... No, yo acá lo veo en pantalla completa en la computadora mía. Un momento. ¿Qué estoy diciendo? O no sé de compartir. Tampoco me lo permite. Pantalla. Compartir toda la pantalla, toda la pestaña completa. PowerShell, en esta pestaña. Y aparte que ahí cuando ya Bueno, bueno, habíamos quedado en el resumen. Les voy a comentar un poquito en qué consistió el proyecto. El proyecto consistió en el reemplazo del sistema de dosificación de carburador original de un motor endotérmico por un sistema de inyección electrónico, el cual consistió con la utilización de un inyector gobernado por un pulso eléctrico generado por una plaqueta electrónica, controlar el ancho de pulso necesario para que inyecte el combustible y lograr la formación del fluido de trabajo para obtener la energía aprovechable. La plaqueta utilizada fue una plaqueta Arduino, eh, y para hacerle conocer el estado de funcionamiento del motor para que pueda tomar la decisión, se debió estudiar las variables necesarias para informarle el estado de funcionamiento del mismo y posteriormente hacer la selección de los componentes para esto. Una vez que se tuvo la selección de la estrategia que iba a utilizar el controlador para calcular este tiempo y la selección de los componentes, se ensambló sobre un motor y se concluyó con una prueba de funcionamiento eh, para verificar el comportamiento del sistema una vez ya montado. La conclusión del trabajo termina con una prueba en marcha
que después les voy a comentar cómo resultó a lo largo de la evolución de esta reunión. El origen del proyecto, ¿cómo surge esto? A mí en lo personal me gusta mucho lo que es todo los sistemas de inyección y los motores endotérmicos. Eh, Estudiando un poco la evolución de todos los sistemas de dosificación a lo largo de los años, computador primitivo a los sofisticados sistemas de inyección de hoy en día, eh, se observó que tiene un amplio uso vehicular, en maquinaria pesada y demás, pero que no era un uso tan difundido en motores de baja cilindrada, por ejemplo, motores de uso convencional como lo son el motor que tenemos en un grupo de generación de energía en nuestro equipo de camping, por ejemplo. Así que partiendo de esa observación, con el fin de conocer los principios de funcionamiento y interiorizarnos en el tema, se decidió hacer andar un motor gestionado electrónicamente de baja cilindrada. Para comenzar con el proyecto, primero debí realizar una investigación bibliográfica, repasar definiciones tan sencillas como lo es la definición de un motor endotérmico, siendo definido este como todo motor que aprovecha la energía química almacenada en un combustible a través de una reacción denominada combustión y la transforma en energía mecánica aprovechable. Un motor endotérmico que aprovecha la energía por elementos dotados de movimiento recibe la definición de motor endotérmico alternativo. ¿En qué consiste el funcionamiento de estos? En hacer ingresar a un volumen controlado un fluido de trabajo constituido por una mezcla, eh, una mezcla de un combustible y un comburente en una relación dada y a través de una excitación externa generar la combustión y generar la energía aprovechable. ¿Cómo hacemos llegar este fluido de trabajo a donde queremos extraer la energía? Bueno, a través de una depresión generada en un conducto de entrada, eh, logramos realizar la succión del comburente y por algún medio le inyectamos el combustible necesario para eso. ¿Me están viendo la presentación? No, no lo ve, no vemos la presentación, vemos la cámara panorámica. Ahí seguimos, vamos a tratar de restablecer esa parte. Ahí estamos. No Bueno, sigue la cámara panorámica, no aparece la presentación. bueno. Mira, ¿qué pasó? Yo lo estoy siguiendo desde el informe. Si El lo tema podemos que como se manejar está así. grabando sería bueno que se vea. Yo no tengo problema, lo sigo acá desde el informe. Bueno, aguárdame un minutito, vamos a tratar de corregirlo. Pantalla completa. Los profes ahí, por lo que veo, no, me está tirando problema de conexión de internet.
¿Qué red Wi-Fi conectado? Y Continuamos. 48. Ahí estamos. Ahí se ve. Al menos yo no. No aparece por acá la... No sé, Sergio. Estoy viendo el Power, pero no en modo presentación. Por mí no hay problema, yo lo sigo desde el informe, que no hay ningún inconveniente. Tengo el informe acá abierto en la otra pantalla. Tengo dos pantallas, tengo el informe abierto en una. Por mí tampoco hay problema, yo lo veo Pero en después el si informe. necesita grabar la facultad, si no, no hay ningún problema, ¿eh? No Seguí sé. así, no te pongas ansioso porque Ese es el que inicia. Está en el Power, no te pone todo. Bueno, eh, habíamos quedado en que teníamos que hacer llegar el fluido de trabajo adentro del interior del motor. Este fluido de trabajo, como les dije, estaba constituido por... Yo tengo trabada hasta la computadora. Bueno, continuamos de esta manera. No puedo ver el PowerPoint. Me lastimo porque perfecto.
Eh, tampoco, acá se ve una cosa, allá se ve otra. Bueno, me voy a guiar por aquella pantalla, que es donde puedo ver el PowerPoint. Eh, Como les dije, el flujo de trabajo, el comburente y el combustible va a estar relacionado en una cierta cantidad para que al aprovechar la energía de almacenar en el combustible sea lo más eficiente posible. Esa relación recibe el nombre de relación estequiométrica, es la relación entre la cantidad de aire que se, de comburente que se necesita para quemar el combustible presente. Para las gasolinas comerciales, este valor es aproximadamente de 14,7. Y una vez que tenemos la detonación de la misma, para conocer la calidad de esta, tenemos un parámetro que lo conocemos con el nombre del parámetro lambda, que surge de la relación entre aire-combustible real sobre la relación aire-combustible ideal, resultando un valor de la forma de la masa de aire-combustible real que ingresó efectivamente al cilindro sobre la masa de combustible necesaria. Esto en el gráfico inferior derecho lo podemos representar en función de la carga. Vamos a ver si podemos, a ver si, permiso. Si podemos verlo. Necesitamos internet por el cable. Por ahí, Esto de la pantalla, esta pantalla que ilumina. Mira dentro de PowerPoint qué manda PowerPoint a cada una de las pantallas. Te voy a decir pantalla primaria y pantalla secundaria. Capaz que ese sea el problema. O vista del moderador, o vista de algo. Que las dos sean iguales. De la pantalla, no sé qué, mira. Compartido en el Zoom y acá en el celular. No, ¿no? No, mira. ¿La tuya la máquina? ¿Querés que te traiga otra máquina? Bueno, probamos con otra. Tengo el Power en un pendrive. ¿Tenés un nombre? Está como. Seguí así, Emma, no hay problema, porque aparece el PowerPoint sin presentar, pero queda perfectamente grabado, no te preocupes. Si aguardamos unos minutos, probamos con otra computadora. Como vos quieras, pero si no queda el PowerPoint, pero como sin presentar, queda la diapositiva a diapositiva, es lo mismo, se entiende perfectamente. Como vos quieras. Como si no le apretaras el proyecto, el F5. ¿Bastante?
Pantalla 2. ¿Esa? ¿Eso? Eso es lo que está trabado. ¿La comparto? Sí. Ahí va. Ahí, a ver. Pasaste pantalla. Haciendo motores. Ahí va. ¿Ahí lo ves? Mantenete esta acá, porque es tu pantalla que estás compartiendo. Entonces vos a lo mejor estabas fuera de la ventana y no te da bolilla de comando. Sí. ¿Ahí ven la presentación? Sí, ahora sí, perfecto. Ahora anda. Ok. Bueno, probemos que no se sabe nada. Pero mantener esta vista de manera que no se te confundan los comandos. ¿Va? Perfecto. Bueno, falta Rogelio. Bueno, vamos a continuar. Esperemos que no se vuelva a trabar. Como les decía, el parámetro lambda es el representativo de la calidad de la mezcla que se está quemando y en base a las exigencias que se le pide al motor en distintas condiciones de funcionamiento, no necesariamente tiene que funcionar siempre sobre lo estequiométrico. Las distintas condiciones de uso que se pueden presentar es máxima carga, que es equivalente a máxima potencia, una marcha económica, con una, con una menor entrega de potencia o otra situación como un arranque en frío. Son distintas posibilidades donde puede funcionar un motor, donde este parámetro lambda se va a tener que realizar ciertos ajustes. Por la forma en que estaba definido, resulta ser un valor próximo a 1 y en base a nos desplacemos de esta relación, si estamos con más aire del necesario para quemar la mezcla, se dice que es una mezcla pobre y tiene mayor cantidad de oxígeno que de combustible, con un valor lambda mayor a 1, y si tenemos más combustible que aire, que lo estequiométrico, tenemos un valor lambda menor a 1 y estamos en presencia de una mezcla rica. A ver si pasamos. Bueno, una vez que bueno, vámonos. Nosotros necesitamos hacer llegar el fluido de este trabajo al volumen donde va a ocurrir el fenómeno de la combustión. Existen distintas formas de hacerlo llegar. La más convencional y la primitiva fue el uso de un carburador que consta de pasos calibrados y diafragmas para lograr la regulación y la dosificación del combustible. Está constituido, genera la depresión de succión del combustible por un orificio calibrado a través de un diámetro menor en el interior, conocido como venturi. La desventaja que tiene esto, que no siempre responde bien a las distintas condiciones de funcionamiento. Cuando lo ajustamos a un punto, se va a comportar mejor que el otro y tiene la desventaja de la restricción del tubo Venturi en el ingreso, por lo que nos genera una pérdida de carga excesiva. Por otro lado, la ventaja que tiene es que muy pocas veces falla este sistema y es de muy bajo mantenimiento. La otra técnica de inyectar el combustible necesario para formar este fluido de trabajo
es la inyección electrónica. ¿En qué consiste la inyección electrónica? En una serie de sensores de entrada para relevar lo que es el estado de funcionamiento del motor, una unidad central de control, que es una computadora, que va a ser la encargada de hacer el cálculo matemático del combustible necesario inyectar, y una serie de componentes denominados actuadores que van a ser los que realizan la acción física gobernados por esta acción de control que creó la computadora. El sistema en el cual me basé para desarrollar este modelo es el sistema Motronic de Bosch, que es el sistema más desarrollado que hoy en día cuenta la marca para este tipo de dosificación, con la ventaja de que tiene una fácil adaptación a las distintas condiciones de funcionamiento que le exige el usuario al motor en cuestión. Dentro de lo que es la última imagen, vamos a poder observar un poquito de los distintos componentes que utilicé para llevar a cabo el proyecto. Como les decía, en comparativa con la imagen de arriba, vamos a tener lo que funcionó como computadora de cálculo, el motor de ensayo y los distintos componentes que fueron necesarios para lograr el ensamble del motor. Primer paso a dar cuando ya tenía el relevamiento bibliográfico hecho fue obtener un motor de prueba sobre el cual se iba a ensayar. El mismo es de la marca Honda, se consiguió donado de un taller mecánico. Es el modelo GC160, el modelo es representativo de la cilindrada de este motor, es capaz de entregar 5 HP de potencia y consta con el sistema de dosificación original, que era un carburador. También tiene un sistema de arranque por cuerda y un sistema de encendido transistorizado, por una bobina transistorizada. El sistema Motronic, que le mencionaba en la filmina anterior, es un sistema de control completamente electrónico. Controla tanto lo que es el sistema de encendido como lo que es el sistema de dosificación de combustible. Yo opté solo por modificar la parte de la dosificación de combustible. El encendido se mantuvo el original del motor. La modificación del sistema de dosificación del motor consistió en reemplazar el carburador por un conjunto de un cuerpo de admisión a la entrada constituido por dos partes. La parte donde iba a ingresar el aire y la parte del suministro de combustible. La computadora necesita de saber qué cantidad de aire le ingresa al motor. Por lo que, con su información almacenada en la memoria, utilizando la ley de los gases ideales, y ingresándole por comandos, ya lo voy a ya les voy a explicar cómo ingresé las características de ese motor, utiliza la ecuación que podemos ver en pantalla, denominada combustible requerido, para en conjunto calcular el combustible que va a inyectar. De la primera ecuación de la ley de gases ideales, va a obtener la masa de aire que está ingresando. De la segunda, vamos a obtener el combustible requerido en base a las características que tiene nuestro motor. Dentro de los parámetros que la conforman, se tiene en cuenta la cantidad de inyectores que equipa el sistema, la cantidad de cilindros que tiene, el volumen del mismo, la presión que habría en el ambiente. Eso lo hace para el sistema Motronic. Pero, por tratarse de un motor monocilíndrico, para medir el aire que nosotros estamos tomando del ambiente, dentro de lo que es el uso comercial, existen dos métodos.
midiendo la presión y haciendo un cálculo en base a la densidad del aire en el múltiple de admisión, o utilizar un caudalímetro de aire. Teníamos un inconveniente. El caudalímetro de aire era muy caro y de difícil, no era fácil conseguirlo, y por tratarse de un motor monocilíndrico, para medir la presión en el conducto de admisión es un valor muy fluctuante. Por lo que las computadoras de motores tienen otra estrategia para calcular de una manera indirecta el aire que está ingresando al motor, que se conoce como estrategia alfa-N. ¿En qué consiste esta estrategia? En utilizar la posición de apertura de la válvula de mariposa para hacer un cálculo indirecto basado en las características del motor y escalar con una tabla de combustible lo necesario que vamos a tener que terminar inyectando. De esta manera, creando esta tabla, la ecuación de combustible final, utilizando esta estrategia de gestión, va a quedar constituido por el combustible requerido, que tenía en cuenta las características del motor, por un factor escalar que tiene indirectamente calculado una eficiencia volumétrica que va a tener el motor en base a la restricción que le vaya oponiendo la válvula de mariposa al ingreso. Este modelo de estrategia puede quedar representado en un lazo de control como el que se observa en la figura, donde vamos a tener las dos variables de entrada, un cerebro, que es la computadora que va a realizar el cálculo, una señal de salida de control y la actuación propia del inyector. Se hizo una salvedad en este proyecto por complejidad del montaje y otras cuestiones. No se utilizó sonda lambda. La sonda lambda, para cerrar el lazo, que no es representativo de la calidad de combustible que estamos midiendo, tiene la ventaja de optimizar y minimizar las emisiones de los gases de escape. Se hizo la salvedad, como estaba tratando de hacer funcionar el motor, tomé la salvedad de no controlar lo que estaba tirando por el escape, sino de, por lo menos en primera instancia, tratarlo de funcionar. Debiendo trabajar y obtener a futuro un modelo, como el mostrado en la figura, donde se cuente con una válvula de mariposa de entrada, un sensor capaz de calcular la posición de esa válvula, un inyector que pulverice y, bueno, el motor propiamente, que ya lo tenía seleccionado. Bien, una vez que se tenía el modelo, se conocían las variables que se necesitaban relevar y los componentes que iban a ser necesarios para llevar a cabo el proyecto, se comenzó a buscar esos elementos. El primer paso fue el de conseguir la computadora que se las viene llamando hasta el momento así, la vamos a empezar a llamar ECU, por sus siglas en inglés, y es representativo de unidad de control del motor. A partir de ahora le vamos a empezar a dar ese nombre, ya que la ingresé. ¿Cómo está constituida una ECU de un automóvil? Por una placa impresa en cobre y distintos componentes electrónicos encargados de ser capaces de leer las señales de entrada, informárselas a la memoria del controlador, y también tiene que haber componentes que sean capaces de transmitirlas al exterior. Lo que se optó por usar para este proyecto fue una plaqueta Arduino, el modelo es Mega 2560, de conocimiento y haber trabajado en alguna materia con esta placa, se sabía que es apto para el uso de proyectos de automatización y
robótica de proyectos, y se tuvo en cuenta una serie de criterios para elegirla, si era de funcionamiento. El primer requisito tenía que ser fiable, preciso y económico. Esa parte la cumplía. Cuando hablamos de precisión, me refiero al tiempo de apertura y cierre del inyector, por lo que ahí necesitábamos una velocidad de cálculo que sea lo suficientemente rápida para que produzca la apertura y el cierre en el tiempo correcto. La precisión buscada fue inferior al 5% de 1 milisegundo. ¿Por qué 1 milisegundo? Ya cuando lleguemos al inyector y veamos la constitución, es un sistema electromecánico que, al ser gobernado por un pulso eléctrico, tiene cierta inercia, cierto retardo para estar completamente abierto y inyectar el caudal nominal el caudal nominal que debe inyectar. Entonces ese tiempo se toma como un tiempo extra, un factor extra de resguardo, y fue la precisión buscada. Según la ficha técnica de la placa utilizada, su frecuencia de cálculo interna es de 16 MHz, lo que le da un tiempo de cálculo de 6,25 por 10 a la menos 5 milisegundos, que es muchísimo inferior a la precisión buscada, por lo que correspondía, era correcto aplicarla en el proyecto. Al lado vemos un transistor conocido como IRF 520E. ¿Qué es este transistor? Yo le dije que las ECU tenían que estar constituidas por una etapa de entrada, capaz de leer las señales de entrada, que la placa lo cuenta con pines de entrada, tanto entradas analógicas como digitales, y a la salida, tiene salidas también analógicas y digitales, pero no tiene la capacidad de manejar las corrientes y las tensiones que maneja el actuador. Por lo que el componente encargado de transmitir esa señal de control al exterior y ser capaz de gobernar el inyector es un transistor. ¿Por qué un transistor? Porque tiene una velocidad de respuesta muy alta, sería lo mismo que un relé convencional, nada más que no nos daría la frecuencia. Sumándole a que Arduino, al ser un software y un hardware de amplio uso, ya existen muchos componentes en el mercado, y este componente ya venía ensamblado, por lo que se optó por el uso del mismo y conectarlo. La conexión que acá arriba vemos prolija sobre una placa de PCB con circuitos impresos, en este caso se tiene que hacer con cables de pin a pin de salida, respetando el conexionado eléctrico, por lo que se obtuvo como resultado final el conjunto armado montado dentro de una caja estanca para que no sea perjudicada por partículas y factores externos a la hora de que se fuese a hacer la prueba. Ahí tenemos nuestra computadora de motor, lo que iba a ser responsable de hacer el cálculo. Ahora pasé a la parte de la selección donde tengo que hacerle llegar las variables a relevar. Para la posición de la válvula de mariposa, el elemento utilizado es un potenciómetro. La pieza en sí recibe el nombre de TPS. Tiene un conexionado eléctrico de 3 pines. Uno de alimentación, uno de referencia y el otro propio de la señal. Este tipo de sensor entrega una señal analógica, con una curva como la del gráfico mostrada, y lo fuimos a buscar a un taller mecánico. Fue relevado de un auto en desuso, perteneciente, el auto era un 4K con motor Rocan 1.6. Y ahí tenemos una imagen del sensor ya montado
sobre el motor. En lo que respecta al relevamiento de la señal de RPM del motor, debe trabajar en conjunto una rueda dentada con un sensor. El sensor utilizado se conoce como un sensor de efecto Hall. El sensor de efecto Hall lo que nos hace es entregarnos una señal ya digital de onda cuadrada que cuando el software que se utilizó, la entrada asignada ya era una de tipo digital. ¿Qué nos evitaba el uso de este sensor? Tener que utilizar un sensor de otro tipo y tener que acondicionar la señal. Por la practicidad se optó por el uso de este sensor. ¿Cómo es su funcionamiento? La rueda dentada que les mencioné, estandarizada, en este caso fue de 60 menos 2 dientes. Ahora les voy a explicar qué son los 60 menos 2 dientes. Al ir haciendo variar dientes y huecos enfrente del sensor, invierte la polaridad de un imán y a través de la conexión eléctrica de la señal, creo una señal alto y bajo, entregándonos la señal digital que requeríamos a la entrada de la plaqueta. Que sea 60 menos 2, ¿qué significa? Tiene 60 dientes distribuidos de forma uniforme alrededor de su diámetro y los dos dientes faltantes surgen de tapar o quitar uno de los dientes. ¿Qué nos permite esto? Tener un pulso distinto y posicionar al software dónde está el motor, indicarle al software dónde está el motor. ¿Para qué nos sirve? Para determinar el punto donde realizar la inyección. El sensor utilizado también se rescató de un taller mecánico, era perteneciente a una Volkswagen Amarok 2.0 y resultando el conjunto final montado sobre el motor, como se puede observar en la última imagen. Bien, teníamos la computadora, tenemos las señales de entrada, necesitamos grabarla en la memoria las líneas de código necesarias para que pueda hacer los cálculos correspondientes. El software que se le cargó se bajó de internet, de un proyecto similar, que es para una computadora programable. Es un proyecto de software y código abierto, de libre acceso por cualquier programador, que recibe el nombre de Arduino. Este software, llamado en el trabajo firmware, se le graba en la memoria del controlador a través de su entorno de programación. El ID de Arduino es el entorno de programación otorgado por la marca para poder escribir en su memoria. Tiene un lenguaje de programación en C y la constitución del código tiene dos partes fundamentales. Una se llama setup y la otra loop. En el setup vamos a definir todas las variables necesarias de cálculo, como veíamos en la primera ecuación, que recibían el nombre de Airden, injection flow, número de pulsos con las variables que se van a utilizar en el código, y después tiene la parte que se llama loop, que es lo que el controlador ejecuta sucesivamente con la frecuencia de cálculo que hablábamos recién, y se van nutriendo de las señales que entran para tomar la decisión y crear la señal de control lo más óptima posible. En lo que respecta al software que menciono al costado, es una interfaz gráfica que nos permite ver las variables del sistema en tiempo real. Cumple las veces del tablero de nuestro auto. Nosotros cuando nos sentamos y vemos el tablero, con este software de conexión a la placa, en tiempo real, las podemos visualizar y sirven para lo que es hacer un diagnóstico o ver el comportamiento que está teniendo el sistema. Dentro de los parámetros que podemos ver, están las RPM, la posición de la válvula de mariposa, el tiempo de inyección y algún que otro factor de corrección en caso de que aplique que se haya llegado a utilizar.
yo les dije que para la ecuación tenía que cargarle las características del motor, tienen que conocer las características del motor. Mediante esta interfaz también va a ser el medio por el cual escribir en la memoria el motor que va a controlar, la cantidad de dientes que tiene la rueda robótica, la cantidad de inyectores, la forma en que va a realizar la inyección. Y el otro detalle que nos permite ver en tiempo real es la tabla que les mencionaba, que basándose en la posición de la apertura de la mariposa y la RPM, nos va a orientar el funcionamiento, lo que le está entregando. Bien, ya le cargamos la información, hace el cálculo, ahora necesitamos plasmarlo sobre el sistema, hacer la acción física. El elemento encargado de llevarlo a cabo recibe el nombre de actuador, que es el que actúa en base a la orden que le está mandando el controlador. El inyector es un sistema electromecánico constituido por un paso calibrado, donde se abre y se cierra por la acción de una aguja, y la acción es lograda por una bobina, por la acción de una bobina. Esta bobina tiene alimentación de 12 volts continua en los dos pines, y lo que le describí hace un ratito como driver de salida va a ser el encargado de proporcionarle el camino a tierra y lograr la apertura para que se pulverice. Al lado también dice línea de suministro de combustible. Como yo necesito pulverizarlo en una forma de llovizna, el combustible, requiero hacer llegar el combustible a presión a la boca del inyector, a la boca de entrada del inyector. Esta presión para los sistemas de nafta ronda los 3 bares, para el Motronic es 3 bares, por lo que luego cuando cuando seleccioné los componentes para lograr esa presión, se garantizó encontrar una bomba que entregara eso. Volvemos un poquito al inyector. Como en la actualidad, con el avance de todo, es de uso comercial encontrar computadoras programables para realizar este tipo de modificaciones, usando una página de una computadora del mercado que es MegaSquirt, se hizo el cálculo del caudal nominal que se hacía falta en base a lo que íbamos a inyectar. Ese caudal nominal fue de 2,9 libras por hora, y lo calcula en base a la potencia que tiene que entregar el motor y el número de inyectores que cuenta el cilindro. ¿Qué pasa? El inyector yo también ya lo tenía disponible del mismo autodonante, por lo que se contrastó este valor con la ficha técnica del inyector. Bueno, ahí hubo un detalle que era el caudal nominal que entregaba el otro inyector era aproximadamente 5 veces mayor que lo que se requería, no obstante no generó problema. Se iba a ver reflejado en el funcionamiento en entregar un pulso de apertura de inyector menor, ya que entregaba un caudal mayor por tiempo. Y corría el riesgo de que no respondiera bien al impulso eléctrico. No fue el caso. El inyector presentó un buen comportamiento, por lo que me permitió llevar adelante el proyecto. Este tipo de inyectores, como yo les mencionaba, funciona con 12 volts cuando no inyecta tiene 12 volts en los dos pines. Como podemos ver en el oscilograma de abajo, cuando le proporciono el camino a tierra, logra la inyección, y cuando se corta el pulso, por tratarse de una bobina, lo que se genera es un pico de tensión. Ventaja de utilizar el módulo IRF 520N, que me aísla la parte de potencia de la de baja potencia, de alta potencia de manejo del actuador, de la de baja potencia, y en caso de que ocurra una falla, los componentes electrónicos no van a verse sometidos a esta tensión. Ahí tenemos una foto del inyector utilizado.
Y ahora pasamos a suministrar el combustible a presión para que se produzca la pulverización. La línea de suministro de combustible va a tener que pasar a estar constituida por un depósito donde podamos almacenarlo, la bomba elevadora de presión, que en este caso se utilizó una bomba comercial de la marca FISPA, alimentada por 12 volts de corriente continua, accionada directamente cuando se energiza el sistema para que quede en condiciones de arranque. Debería de contar con un filtro en la línea. Yo, por cuestiones de reemplazo manguera y demás, me lo olvidé en el camino, pero estuvo en un principio. Y llegamos a una rampa de inyección. Esta rampa de inyección es conocida comúnmente como riel común de presión. Riel común porque si en el caso que tuviéramos más cilindros, alimenta a todos y tiene la finalidad de entregar un caudal de combustible estable, amortiza vibraciones y demás que se puedan generar por el bombeo del combustible y que tenga un suministro constante del mismo. Yo dije que tenía que tener una presión de 3 bares. El encargado de regular esa presión es un regulador, que en este caso es un regulador de tipo membrana y resorte, que cuando llega a 3 bares, deriva el combustible sobrante al retorno. Obteniendo finalmente la línea de suministro que se observa en la figura, constituida por el depósito, la bomba y el riel común de presión. Bien, hasta el momento, ¿qué tengo? Los sensores y las variables que se tienen que tener en cuenta a la entrada, el cálculo, todo, bien, a montarlo sobre el motor. Para montarlo sobre el motor, debí realizar una serie de soportes, apoyándome en el uso del software de diseño mecánico SolidWorks. Primero hice un modelado en 3D, luego confeccioné los planos para mandarlo a fabricar, y dentro de las posibilidades de la fabricación de estos soportes, había distintas alternativas. Convencional de herrería, caño, chapa, cortar y formar. Por practicidad, rapidez, disponibilidad del equipo, se optó por la impresión en 3D. ¿Por qué se optó por la impresión en 3D? ¿Qué condiciones tenía que cumplir el soporte fabricado? Ser resistente a esfuerzos mecánicos, iba a estar en contacto con hidrocarburos, por lo cual no debía deshacerse. El filamento utilizado para la impresión es conocido comercialmente como PETG, también es utilizado para la fabricación de botellas y demás, y según la ficha técnica del proveedor, cumplía con estos requerimientos, así que se optó por este uso. Finalmente, una vez constituido el cuerpo de admisión, se compró en el mercado, es decir, no se fabricó, una boquilla porta-inyector, la cual iba a estar vinculada contra el motor y iba a ser el sostén de todo el cuerpo de admisión. Eso se consigue de un motor de la marca Yamaha, que está equipado con un sistema de inyección, se utilizó. El resultado final es lo que se ve en la imagen última, de abajo a la derecha, ya todo el sistema montado. Una vez que tuve montado el sistema, vamos casi a la parte más interesante del proyecto, que es la verificación y la puesta en marcha. Dentro de lo que es la verificación, antes de hacer una prueba en marcha con combustible, se optó por una simulación de funcionamiento para verificar la presencia y el comportamiento de las señales, dividida en etapas. Primero verifiqué la etapa de entrada, luego la etapa de cálculo y finalmente la prueba en funcionamiento. ¿En qué consistió? En impulsar el motor sin combustible por medio de un taladro y ver cómo se comportaba el sistema. Dentro de las verificaciones de la etapa de entrada, tengo
haciendo una lectura con la interfaz del software que les describí hace un ratito, el comportamiento de la válvula de mariposa, que en base a cómo se fue variando la posición de la misma, se observaba que correspondía al comportamiento, y con el uso de un osciloscopio se relevó la señal de RPM del motor. Luego, en la etapa de cálculo, pasé a verificar con el motor en condiciones de tiempo apagado, el tiempo muerto de inyección, estando las RPM en cero, no estando en condiciones de funcionamiento de inyectar, el tiempo de inyección mostraba el milisegundo que les contaba recién, que es el parámetro que tiene el resguardo para que el inyector esté entregando 100% de su caudal nominal. Medí la señal a la salida de la placa, sería, digamos, entre la placa y el transistor. Medí la señal del pulso del ancho de inyección. Contrasté que coincidiera lo que relevaba en el osciloscopio con lo mostrado en pantalla. Ese tiempo sí se cumplía. Y por último, medí la señal del inyector. Coincidiendo con lo estudiado, tengo alimentado, cuando no está inyectando, tiene los dos pulsos en alto, y cuando realiza la inyección, al finalizarla, tiene el pico de tensión, del cual les mencionaba. Una vez que me aseguré de que las señales de entrada estaban llegando, las señales de salida coincidían, procedí a realizar una prueba en marcha con combustible. ¿Qué hizo el motor? Bueno, no arrancó en la primera, tampoco en la segunda. Después en la tercera más o menos empezó a mostrar síntomas de querer arrancar. En primera etapa empezó a largar explosiones por el escape, con excesivo olor a combustible. Por inspección visual del sistema de admisión se notó la presencia de combustible líquido, lo que me llevó a ver y hacer un análisis de qué estaba haciendo el motor en base a la observación de los parámetros que me permitía ver el software. A través de configuración me pude dar cuenta de que el motor estaba inyectando cada vez que el sistema detectaba el diente perdido que les mencionaba recién. Este motor, este proyecto, no se adaptó a un sensor de árbol de leva, entonces el software no entiende, no ve cuándo es que tiene que hacer la inyección. Y en base a la señal que yo le estaba haciendo llegar, cada vez que detectaba el diente perdido, hice inyecto. Al principio les definí lo que era una mezcla rica. Estábamos en presencia de este caso. Excesivamente rica, porque al ser un motor de 4 tiempos, se llama un ciclo de un motor de este tiempo 2 vueltas de cigüeñal. Y en este caso me estaba inyectando en todas las vueltas, como si hubiese sido un ciclo de 2 tiempos. Ahí, gracias a la interfaz del otro software, se le modificó, se le configuró de forma que se pudiera obtener una inyección por ciclo sin tener que anexar un sensor. ¿Cómo se logró esto? Yo dije que el combustible requerido estaba calculado en base a las características de mi motor. Se le dijo que se tenía un motor del doble de la cilindrada, con una inyección de tipo secuencial. Eso lo que hace es dividirme en dos, un motor bicilíndrico también, dividirme en dos el combustible requerido e inyectármelo cada vez que detectaba el diente perdido. Entonces uno de los pulsos era un pulso perdido, no me interesaba que estuviese presente, y con el otro logré el control del inyector. Una vez resuelto esto, se le dio marcha al motor y logró mantenerse en marcha. Problema previo a terminar de contarles cómo fue el comportamiento de la marcha: perdía comunicación con la PC. ¿Eso en qué radicaba? En ruido magnético. Y ahora vamos a pasar a contarles qué fue un poquito y cómo se resolvieron estos inconvenientes presentes.
Cuando se está en presencia de bobinas y sistemas eléctricos y electrónicos en funcionamiento, el ruido magnético son ondas que interfieren en la transmisión de señal de los cables, generando distorsiones como el que podemos ver en la imagen inferior izquierda. La principal fuente de ruido de este proyecto era la bobina del encendido, que produce una alta tensión para la descarga eléctrica necesaria para iniciar la combustión. Por recomendación de los profesores y basándome en el principio de la ley de Faraday, lo que se hizo, se aisló la bobina con una envoltura en aluminio y se hizo la derivación a masa, logrando como resultado la solución de este problema. En cuanto a lo que respecta al estudio de la... Yo les dije que le iba a terminar de contar cómo fue el comportamiento de la marcha. Cuando el motor logra mantenerse en marcha, no respondió a los cambios de carga indicados por la posición de la mariposa. Mantenía una marcha constante. A través de la visualización de la tabla BE que les mostraba hace unas filminas atrás, pude observar que el comportamiento era muy errático de la selección donde se paraba en el mapa, y se observaban picos en las RPM. Como el problema estaba en las RPM, fui a hacer un estudio en la señal de RPM, observando lo que podemos ver en pantalla. La plaqueta Arduino tiene un nivel de tensión, una señal digital es por encima de un nivel de tensión, lo detecta como un alto 1 y por debajo un 0. Ese nivel de tensión anda aproximadamente en los 1,3 volts. Al ocurrir ese problema, el sensor que yo utilicé era de leva de Amarok para relevar la señal. La fase la determina con 5 puntos. Yo lo hice trabajar sobre una rueda de 58 dientes con una separación muy pequeña, por lo que manifestó el problema de perderse en el conteo. No llegaba a terminar de bajar el pulso, que ya detectaba el diente siguiente y me volvía a subir la señal. Entonces, al perderse en el conteo de dientes, me lo manifestaba como picos en las RPM. Y al tener picos en las RPM, me era muy variable la posición de selección de la eficiencia volumétrica, al cual afectar la ecuación, y no le daba tiempo a responder. Entonces mantenía la marcha. Ya alcanzó para mantener la marcha, pero no responder a los cambios de carga. Bueno, ¿de dónde se partió esto? Querer hacer funcionar el motor con un sistema de inyección electrónica. Como conclusión, el objetivo logrado. El motor respondió, no presentó el comportamiento adecuado, llevándome a tomar conciencia de la importancia de lo que es presencia de ruidos magnéticos en señales, vibraciones en los componentes. Otro inconveniente que me encontré en el camino, que no lo momento, uno de los parámetros que se tiene que respetar entre el sensor y la rueda fónica es lo que se llama entrehierro. Eso debe permanecer fijo alrededor de toda la vuelta. Por desgaste propio del motor, ese entrehierro va entre las 50 milésimas y el milímetro. Las puntas del cigüeñal tenían una oscilación de 45-50 centésimas, así que me llevaba a tener un entrehierro variable. El funcionamiento del motor y la relevación de las medidas sí me permitió contrastar las señales medidas con las esperadas teóricamente, mostrando coincidencia, por lo que eso me daba por verificación de la hipótesis del modelo utilizado. Yo, al suponer que se podía controlar el motor con las variables relevadas con un lazo de tipo abierto, el motor logró funcionar, por lo que ese punto lo cumplió perfectamente. Bueno, hasta el momento no sé si quieren hacer alguna pregunta, alguna duda. Gustavo, ¿sí? Todo perfecto. Continúa, por favor.
Hola, hola. No. Sí, te escuchamos, Gustavo. Ah, perfecto entonces. Muy buena tu exposición, muy clara, y me quedó allí una pequeña duda sobre el ruido electromagnético que comentaste. ¿Lo solucionaste simplemente blindando la parte de alta tensión del motor o la parte de baja tensión, la que va a alimentar la bobina? Tuviste que aplicarle determinados tipos de blindajes. Cuando te referías a aislar lo que alimenta la bobina, ¿a qué te estás refiriendo? A la Porque parte de baja, sí, a la parte de baja tensión de la bobina de alta tensión. La parte de baja tensión, entiendo yo que como no me metí en el tema del encendido del motor, por ser un sistema transistorizado, es excitado con un imán montado sobre el mismo volante del motor, por lo que no tiene un sistema de baja tensión que luego lo eleva, lo crea directamente con el funcionamiento del cigüeñal. Aislé la Perfecto, bobina de alta tensión directamente. perfecto, a eso me refería, si no habías entrado en conflicto con esa parte. Gracias, esa era la pregunta. Perfecto. Rogelio, Walter. A mí me quedó nomás la duda de la herramienta que usaste para programar el Arduino. O sea, ¿vos bajaste líneas de código o es esa interfase gráfica que te permite setear parámetros a través de ventanas? ¿Las líneas y esto se lo bajar el Arduino? ¿Cómo es eso? Pues sí. Yo del proyecto que les mencioné, Speeduino, que es un proyecto de computadora programable que se consigue en internet, ya está el software directamente, es como si yo le descargara un archivo y se lo cargara. ¿Qué les quise mostrar? La forma de crear ese software es a través del IDE. Que el IDE, ¿qué me hace? Me permite escribirlo, corregirlo y grabarlo en la plaqueta. Yo en la parte del código no entré, sí me asesoré de la parte que lo conformaban y qué decisión tenía que tomar, ya lo descargué hecho, porque es de uso libre. Por ser de uso libre, ya lo cargué directamente utilizando el IDE, me da acceso a las líneas de código, si quiero buscar alguna variable o parámetro lo puedo encontrar, está constituido con la estructura que le di, que les comenté, tiene un setup y un loop, pero yo lo que sería, descargué el archivo, que son estas líneas de código, lo cargué con el ID al archivo, pero no toqué más que eso. Claro, pero cuando mostrabas ahí que tenés que setear el número de dientes de la rueda y todo eso, eso es lo que hay. Sí, pero es el software complementario que utilicé, que cumple las veces de tablero, también tiene otras funciones. Ese software tiene el nombre de Tuner Studio, es para lograr pruebas en banco o ajuste de motores con esta conversión, para lograr distintas cosas. Dentro de las herramientas que tiene, te permite setear los valores y cargarle para no tener que hacerlo vía línea de código, tener que ir al IDE, buscar en cada punto, ingresarle los valores. Esto ya se encarga de comunicarse con la plaqueta vía conexión USB. Es de visualización ese nombre. De visualización y configuración, tiene las herramientas. Te permite ver en tiempo real y realizar estas modificaciones. Y otra pregunta, entonces, la placa Arduino andaba a la velocidad máxima que podía con esa línea de código, ¿verdad? ¿O tenía interrupciones? ¿O le hiciste andar a una frecuencia determinada? No, la frecuencia de cálculo es la propia de la plaqueta. Que se aguante con ese código. Sí. ¿Y tenés idea? Porque al principio mencionaste 16 MHz. Sí. ¿Tenés idea con toda esa línea de código a cuánto cayó la frecuencia? No, esa verificación no es. Pero vos sabés que te alcanzó. Alcanzó. Querías bien los pulsos, Exacto. el ancho que vos querías, digamos. Exacto. La resolución y la orden de control estaba dentro de lo que era que es más, es la verificación que se hizo, su periodo de tiempo para calcular era de 6,25 por 10 a la menos 5,
y yo necesitaba estar en el orden de los 0,05 milisegundos, por lo que alcanzaba y le daba para hacer un bucle, un loop, y tomar la decisión en base antes de que ocurra otro evento de inyección. Así sería transmitido, digamos, en palabras, lo que debe lograr hacer el controlador antes de dar la otra orden, porque si no, cuando da 2 vueltas el motor que tiene que realizar el otro pulso de inyección para que se mantenga en marcha, no estaría ocurriendo, porque no llegó con el bucle de cálculo. O sea, la vuelta la haría en 6,25 por día a la menos 5. ¿Cuánto cayó? No lo corroboré. Sí funcionó. Claro, claro, eso es generalmente un dato, a lo mejor que te lo dan, pero no sé, hay una línea de código. Claro. Cuando uno empieza a hacer una línea de código, se le cambia. Pero bueno, vos finalmente verificaste el resultado final en la sala. Exacto. Vos descargaste el firmware. El firmware es firmware. No sé cómo se pronuncia, pero firmware. Es. Este que vino, también hice un poquito de investigación sobre eso, tiene una placa impresa de cobre como la que veíamos y utiliza como controlador un Arduino Mega 2560. Coincidía digamos, el mismo modelo. Yo no usé eso, solo utilicé un microcontrolador y el software que es de público acceso. ¿Eso es a nivel mundial o nacional? Mundial, mundial, es un proyecto de uso mundial. Es más, hay distintos proyectos hechos con esto, y es más, hay una gente que ha hecho andar cosas con eso que son de alguna región de España por el acento o de aquellos lados, pero... Bueno, de mi parte no tengo más preguntas, un trabajo muy interesante, muy completo en cuanto al manejo de las disciplinas, lo cual me parece muy interesante. La pregunta que yo te quería hacer era en base a la experiencia del trabajo, digamos, y dejando de lado lo económico, digamos, los mismos sensores o sentido por otro lado, digamos. Dejando de lado. Quizás hubiese hecho un estudio de la investigación bibliográfica. En la mayoría de los casos que he encontrado siempre se utiliza, digamos, en un 90% el relevamiento de una señal de cigüeñal por sensor magnético. Yo como el software ya estaba definido, opté por el uso de este sensor. Quizás tendría que haber ahondado más en el tema de por qué existe esa diferencia, que es algo que, bueno, es investigación propia a futuro, es material que sí me va a interesar. Que dentro de los trabajos futuros, que si quieren, dejó abierto el proyecto, está lo que es el reemplazo del sensor propiamente dicho para ver qué comportamiento hace. Trabajar mucho más en lo que es la aislación, porque lo que yo les mostré cómo quedó constituida la EQ, que son un lío de cables, eso es una fuente de ruidos magnéticos completamente desastrosa, y la forma de hacerlo es vincular esos componentes con una placa PCB de cobre impresa, por lo cual habría que trabajar en eso, trabajar en las tolerancias mecánicas, dentro de lo que fue la impresión 3D. Sí se aguantan los esfuerzos mecánicos, pero los puntos de vinculación de un lado al otro del soporte estaban muy separados, y más con lo que es un motor en marcha, tenía muchas vibraciones, por lo que también me hace variar uno de los principales parámetros, que es el entrehierro, y eso se debe mantener fijo. Si bien vemos ahí, pero en la mayoría de los casos prácticos de uso automovilístico, la separación y donde va agarrado es una base de aluminio, va metido ahí dentro, no tiene movimiento y además no tiene una oscilación en la holgura de 50 milésimas. Esto se ve que por propio desgaste del motor, el cabeceo del cigüeñal ya estaba perjudido.
Eh, y por último, lo que sí sería de fundamental uso, que podría haber estabilizado un poco el cálculo a la hora de mantenerse en marcha, es la utilización de una sonda lambda para indicarle lo que está quemando. Si bien el motor marchó, se puede sacar un poco más en base a lo que las ventajas que tienen estos sistemas de poder reducir las emisiones contaminantes. Pero el uso se dio así, tendría que, más o menos me fue el proyecto llevando por ese camino. La forma de relevar la posición de la mariposa es con un potenciómetro. Eh, el resto de los componentes hubiese estado bueno otro inyector, acorde a, a- a lo requerido. Sí, sí, en base a la experiencia de lo que. Aparte tampoco no tengo más preguntas, la verdad que la parte o pieza, digamos, de la carrera, fuiste investigando de varias cuestiones, parte bueno, del diseño, de hacer fabricación y de la puesta en marcha en sí del dispositivo, con lo cual está bastante bueno. Bueno, le damos un aplauso a. Muchas gracias. Antes de retirarnos, para que puedan debatir el cierre de la nota, quisiera dar un agradecimiento, primeramente a mi familia, que siempre estuvieron haciendo el aguante, amigos que conocí en el camino, que me dio la facultad, los que pudieron venir hoy, los que no, sé que están presentes, Franco Sereno ya, que fueron los que dejaron de hacer las cosas cuando fui y me dieron una mano a hacerlo. Así que gracias a todos. Sí, te acordás, falta la mejor parte. Bueno, los vecinos no estaban, fue en verano la prueba, hacía mucho calor. Yo los voy a invitar ahora a ver un video de la prueba en funcionamiento, ya me estaba olvidando. Obvien las medidas de seguridad, hasta incluso estaba accidentado con el dedo en el trabajo, así que en mi defensa había un matafuego que me lo prestó el de la camioneta de Pablo ya. Estaba presente, no se ve en el video, pero hubo un matafuego, así que quiero que los invito a ver el video de una prueba en funcionamiento. No tiene... De seguridad. Le termino de decir que obvien las medidas. Poner el audio de la punta que lo ¿por qué no lo van a lograr? Es que para poder activar el audio. Poner Creo que no nos están viendo. Bueno, lo van a ver por la.
Puedo ver cómo no obedeció al bastante de carga. ¿Vas a seguir con el proyecto? Es más, tiene una mesita asignada dentro de casa, así que mucho trabajo a futuro. Y también se puede ver la oscilación que presentaban las RPM. No se aprecia la oscilación en el mapa del combustible por el reflejo propio de la pantalla. El cambio es igual al. Exacto. Con la terminación distinta es lo mismo que utilizo. Finalmente lo paré por mi propia decisión, no se paró solo, así que funcionaba. Muy bien, muy bien. Sí, yo lo voy. Sí, lo voy. Muy lindo. Muchísimas gracias, Gustavo. Espero haber sido claro. Hablaba con Marcelo, un proyecto muy amplio, muchos temas a abordar, entonces compactando en media hora, 40 minutos, de todas las cosas que tuve que tener en cuenta, muy difícil. Así que si se logró la claridad y sencillez a la hora de tratar de llegar con el conocimiento, fantástico. Bueno, la Ay, nota. Sí. Dime, Nos faltó Gustavo. hablar del director y el codirector. Ah, ¿estén presentes ahora? No, ponerle la nota también. ¿Escucharon, Marcelo? No, excelente todo. Hola, por favor, Rogelio. La nota muy bien. Bueno, felicitaciones. Felicitaciones. La verdad es cerrar la etapa y más con este premio. Este es el 10º año que estoy transcurriendo acá en Pico, transitando acá en Pico. Así que bueno, bienvenido sea un puntito por cada año. Muchísimas gracias. Te olvidaste de agradecerle al director y al coordinador. Ya me estaba emocionando, ya me estaba emocionando. La verdad Envíales un mail después. Felicitaciones, Marcelo. Muy lindo el trabajo logrado. Va. En conjunto con lo que has logrado con el ensayo, con el banco de ensayo. No te escucho. Quedó mudo. fue ayer, me enfermé, me tuve que comprar la ropa, así que de todas las cosas que hice, cuando llegué a Capico dije, no. Pero cuando Sí, sí, estaba tan prometido y se va a cumplir. Sí. La verdad que me encantó el equipo de trabajo que hice con Marcelo y con Gustavo, más que con Sergio, que ahora se retiró. Pero la verdad que me gustó mucho la forma de trabajo y lo personal. De madera para redactar, más se puede dar veracidad del hecho. No, pero ¿dónde está todo lo que me estás diciendo? No se entiende con lo que escribí, así que la verdad que una experiencia. Muy, muy bueno. Muy bien, felicitaciones. Muchísimas gracias. Walter.